Bueno, hermanos, nosotros estamos llegando a la lección número 3, el capítulo número 3, el penúltimo de esta lección que es construyendo su teología en el material de Thirlmil. Y primero estuvimos definiendo un poco qué es la teología, explorando la teología cristiana. Y ahora vamos a hablar un poco de la base fundamental para hacer teología, que es la revelación. Por lo tanto, vamos a avanzar por medio de las preguntas de repaso. Estas preguntas de repaso van a enmarcar lo más importante, lo que deberíamos de manejar nosotros y también lo que vamos a estar rindiendo. Esto es lo que vamos a rendir hoy. Bueno, vamos a ver lo primero que nos dice. Primera pregunta, ¿qué es la revelación general y qué nos enseña? Y cuando hablamos de la revelación general, hermanos, podemos decir que es una de las formas principales en la que Dios se ha revelado a sí mismo ante la humanidad. Es lo que con frecuencia llamamos revelación general o natural. Y aquí, comparando lo que es toda la creación, los seres humanos y aún todo lo que los seres humanos hacen, la tecnología, las ciudades, las construcciones, los inventos, juntando todo eso, nos damos cuenta, hermanos, que la revelación general es más significativa en cuanto a volumen que la revelación especial, porque la revelación especial, que nosotros podemos enmarcar que es la escritura, la Biblia, es un libro, es una escritura, una sagrada escritura. Sabemos, y vamos a hablar un poco más de la revelación en Cristo, pero podemos decir que esa es la revelación que tenemos, ¿sí? La revelación general es la forma más amplia y principal en la cual el ser humano, en términos generales, puede conocer a Dios. Y por medio de esta revelación general, nosotros podemos ver los atributos invisibles de Dios. Es lo que nos dice Romanos 1, que su eternidad, su deidad, su poder son hechas manifiestas por medio de la creación. En la creación es que podemos nosotros ver o conocer indirectamente cuán grande es Dios, cuán poderoso es Él, cuán bueno es Él. Así que, hermanos, de esta manera nos sirve la revelación general. Y aparte de eso, también nos muestra una responsabilidad moral ante Dios. Es lo que también Romanos capítulo 1 nos dice, de que sabiendo que ciertas cosas son buenas y malas, esto fue puesto en el corazón del hombre desde el principio, aún así se revela en contra de esto. Es decir, que aún no contando con la revelación especial, en la revelación general, en toda la creación, podemos ver que hay una inferencia, se puede conocer lo que es bueno, lo que es malo y por lo tanto hay una responsabilidad moral delante de Dios. Entonces, la revelación general es la forma principal en la cual Dios se ha revelado a la humanidad, lo que podemos llamar la revelación general o natural. Es todo lo que existe, tanto en la naturaleza como obra de los seres humanos. Y también, ¿para qué sirve? ¿Qué nos enseña? Los atributos invisibles de Dios de una manera indirecta. ¿Qué es la revelación especial y qué nos enseña? Y cuando hablamos de la revelación especial, se denomina especial porque se ha dado a un grupo específico de personas y en un lugar específico al principio. Y por eso es que se le denomina una revelación especial. No todos tienen acceso a esta revelación de Dios. Y cuando vemos dentro de la historia de la revelación, esta revelación especial tuvo muchas formas. Es lo que nos muestra Hebreos. En Hebreos 1 al 3 nos dice que el Señor se manifestó por medio de profetas, por medio de visiones, sueños, de formas sobrenaturales, se ha manifestado a su pueblo y luego se ha manifestado por medio de su Hijo Jesucristo. La revelación especial de Dios tiene su culminación en Jesucristo, ¿sí?
hay una revelación especial de Dios desde el huerto de Edén. Allí Dios le dijo a Adán y a Eva qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Había una revelación especial para ellos. Y ellos tenían una revelación general. Todo ese jardín y ellos mismos eran parte de, mostraban indirectamente el poder, la bondad y la sabiduría de Dios, como nos dice la Confesión de Fe de Westminster. Ahora, cuando hablamos de esa revelación especial, esto fue progresando. Hubo una historia y en diferentes tiempos, de diferentes maneras, Dios se ha revelado a su pueblo y últimamente, o podemos decir definitivamente, lo ha hecho en Jesucristo. Él es la máxima revelación de Dios. Y luego todo el ministerio de Cristo y todo lo que Él ha hecho nos ha sido dado por medio de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Y eso es lo que nosotros conocemos entonces como el Nuevo Testamento, lo que habla específicamente de Cristo, de su nacimiento, su obra, su vida, su obra, su muerte, su pasión y su resurrección. Y también de las promesas de volver nuevamente. Allí todo eso nosotros tenemos como parte de esa revelación especial. Punto 3. ¿Cuáles son las interconexiones entre la revelación general y la revelación especial en términos de su traslape y necesidad? Bueno, primeramente vamos a hablar, hermanos, de lo que es el traslape. Y quiero simplificar un poco esto. Cuando hablamos del traslape, hablamos de la superposición, es decir, que la escritura, es decir, van una con otra, en muchas partes va una sobre otra. ¿Sí? Se superpone. Y esto en la lectura que ustedes tuvieron pudieron darse cuenta, por ejemplo, cómo verdades de Dios se pueden ver en otras culturas, en otras religiones, inclusive en otros sistemas religiosos que tienen que ver con la verdad de Dios. A veces las personas dicen, bueno, el contenido de la Biblia hebrea del Nuevo Testamento, mucho o una buena parte de lo que tiene que ver con lo moral se encuentra también en escritos de filósofos que eran antes de la escritura, Entonces muchos dicen, no, que el Nuevo Testamento es una copia o una aglomeración, es una aglutinación de diferentes escritos de todos tiempos, de diferentes tiempos, y entonces por eso quieren quitarle peso a la Biblia como palabra de Dios. Más bien afirman que es un invento producto de recopilar de diferentes fuentes contenidos morales. Pero por un lado es cierto que nosotros encontramos en la Biblia verdades que también aparecen mucho antes de los tiempos bíblicos. En este sentido, podemos, y me refiero de los tiempos bíblicos especialmente sobre Jesucristo, ¿sí? Porque cuando hablamos de la escritura del Antiguo Testamento tiene mucho tiempo. Y cuando tomamos esto, podemos decir, sí, es cierto, hay muchas culturas, hay muchas religiones paganas que tienen mucho de verdad. ¿Es esto algo que tenemos que negar? No. Pero ¿qué es lo que esto nos muestra? De que tanto la escritura como lo que tiene que ver con la revelación especial o lo esotérico, lo sobrenatural, nunca está apartado de lo natural, ¿sí? Están superpuestas. Así que tanto el conocimiento del bien y del mal proviene del Espíritu Santo y así también la escritura es obra del Espíritu Santo. El pensamiento de los seres humanos es guiado por el Espíritu Santo, aunque no sean creyentes en Jesucristo, tienen la capacidad, tienen la muestra en sí mismos de que son a imagen y semejanza de Dios y Dios sigue obrando en ellos, no salvíficamente, pero sí en cuanto a la revelación. Así que
vemos que hay una superposición. Las porciones de la Biblia siempre tienen parte de lo que es esotérico y lo ordinario. Y en este sentido, podemos ver, hermanos, que hay partes de la Biblia que son bien naturales. Eso vemos, por ejemplo, en Génesis, vemos, por ejemplo, lo que mencionaba ahí en el contenido, lo que está en Proverbios respecto a las hormigas, es una observación que puede hacerse aún sin ser cristiano. Y eso es ordinario, pero también hay cosas esotéricas como los libros proféticos, Apocalipsis, y siempre hay una superposición. Están el uno con el otro. Y también, hermanos, aquí en cuanto a la necesidad, dice la revelación especial está designada para especificar, clarificar y revelar a Dios y su voluntad más allá de lo que presenta la revelación general. Lo que aprendemos de la revelación general nos capacita para entender la revelación especial. Hay una relación entonces de traslape, es decir, hay contenido tanto esotérico y ordinario, pero también encontramos dentro de la escritura verdades que son comunes o son iguales a otros sistemas religiosos o filosóficos, pero eso no significa que no son obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y luego tenemos la necesidad, es decir, que necesitamos nosotros entender la revelación general para poder tener luz y poder interpretar mejor lo que es la revelación especial. ¿Sí? Esto es lo que podemos ver. Entonces, las dos interconexiones que hay entre revelación general y revelación especial son traslape o superposición y necesidad. Estas son las dos interconexiones, traslape y necesidad. Traslape tiene que ver con lo esotérico o lo sobrenatural y lo ordinario que encontramos dentro de la escritura. Hay cosas espirituales, sobrenaturales, hay cosas ordinarias que se nos muestran allí y también podemos decir que para una correcta interpretación de la revelación especial tenemos que conocer también la revelación general. El siguiente es, ¿por qué es importante el derivar nuestra teología de la revelación? Primero, y creo que el motivo más importante, hermanos, nosotros tenemos que derivar nuestra teología de la revelación porque Dios se ha revelado a sí mismo en la revelación general y especial. Con esto, hermanos, ya respondemos esta pregunta. ¿Por qué es importante? Porque Dios se reveló a sí mismo en la revelación general y en la revelación especial. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y luego, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Estos son los dos, este es el motivo principal por el cual tenemos que derivar nuestra teología de la revelación. Y Dios espera que nosotros encontremos, le conozcamos más a Él por medio de las escrituras, pero también por medio de la creación. Ninguna forma de revelación fue diseñada para permanecer por sí sola. Es decir, podemos conocer a Dios por medio de la escritura, pero nos vamos a perder una parte de ese conocimiento si es que nosotros no conocemos también la revelación general. Este fue el motivo principal, el motivo teológico por el cual después del tiempo de la Reforma vino el interés por conocer la naturaleza. Esta es la base, este es el pensamiento que desarrolló las ciencias como nosotros las conocemos hoy. El estudio de una naturaleza que nos muestra la gloria de Dios. Indirectamente podemos aprender más de Dios y conocerle más indirectamente de la revelación general y directamente por medio de las escrituras. Así que podemos decir que este principio fue el que impulsó a muchos después del tiempo de la Reforma a dedicarse a estudiar las ciencias. Y Dios ha ordenado que debemos sostenernos de ambas teologías al construir nuestra teología, tanto la natural o la general y la especial. Número 5. ¿Cómo obstaculiza el pecado nuestro entendimiento de la revelación general y especial? Bueno, perdón, aquí tenemos dos problemas.
Primero, el pecado nos obliga a suprimir la verdad que está revelada claramente por medio de la creación. Nosotros negamos y nos alejamos de la revelación general. Esto es lo que nos dice Romanos 1. Es decir, vemos la verdad que está revelada y esto en ese contexto de Romanos 1, la consecuencia de negar esa verdad es que Dios le entrega un pensamiento pervertido, entonces surgen las relaciones homosexuales. Pero la naturaleza muestra que la forma correcta, la forma moral es hombre y mujer. Esto hemos podido ver allí también. Así que, ¿cómo es que el pecado obstaculiza nuestro entendimiento de la revelación general? Y primeramente, al negarnos, aceptar la verdad de Dios y alejarnos de la revelación general. Y en cuanto a la revelación especial, no importa cuán inteligentes seamos, cuánto conocimiento bíblico tengamos, tenemos que recordar que de alguna manera terminamos torciendo o pervirtiendo la revelación especial. Este es el riesgo, esta es la manera en que obstaculiza el pecado, la revelación especial. ¿Qué pasa? Que al final se tuerce o se pervierte la revelación especial. Y en cuanto a la revelación general, se niega, se suprime y se aleja de la revelación general. Así nos afecta el pecado respecto a la revelación general y especial. Número 6, pregunta número 6. Aquí tenemos, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo a entender la revelación especial y general de Dios? Y cuando hablamos, hermanos, de iluminación, aquí hablamos de la obra del Espíritu Santo. La iluminación es una obra del Espíritu Santo que nos ayuda a discernir la revelación especial. Es decir, que el Espíritu Santo obra en nosotros, renueva nuestras mentes para que podamos aprender, aceptar y aplicar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que le ayuda al creyente, le ilumina para que pueda aprender, para que pueda aceptar y aplicar la palabra de Dios. Y en cuanto a la revelación general, en cuanto a la revelación especial también, esto de trabajar en nosotros para aprender, aceptar y aplicar la palabra de Dios, esto se refiere también a la salvación, para que nosotros podamos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que nosotros tengamos fe en Él, es obra del Espíritu Santo, que nos ayuda a entender la revelación especial de Dios en Cristo. Esto incluye la salvación, ¿sí? El Espíritu Santo obra en nosotros salvíficamente y nos ayuda a entender la revelación especial. Pero cuando hablamos de la revelación general, es decir, la creación, y en este caso específicamente los hombres, las personas, el Espíritu Santo también opera en las personas, aunque no sean creyentes, con la diferencia que no es una operación salvífica. Es decir, en la iglesia, en el creyente opera para salvación y en el resto de la humanidad opera, pero de una manera diferente. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace es, por ejemplo, refrenar el pecado. A eso le llamamos nosotros la gracia común, que es la obra del Espíritu Santo sobre la humanidad para frenar el pecado. Porque si no, hermanos, la maldad crecería de una manera que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Pero es la obra de Dios refrenando el pecado. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Pero aparte de eso, de frenar la maldad, también hay una sabiduría que reciben las personas y les da un entendimiento apropiado que se enfoca especialmente en la revelación general. Y aquí nosotros tenemos el desarrollo de las diferentes ciencias, filosofía, psicología, tenemos sociología y diferentes ciencias de las cuales podemos nutrirnos. Es decir, que contienen también verdades generales, no verdades salvíficas, sino que verdades generales de cómo funciona este mundo, cómo funciona la interacción entre los seres humanos
cómo funcionan nuestras emociones, nuestros hábitos, nuestras costumbres, cómo están nuestros paradigmas mentales, a qué paradigma, a qué corriente de pensamiento pertenecemos de acuerdo al tiempo en que vivimos, un tiempo posmoderno, moderno, y así, hermanos. Entonces, en cuanto a la revelación general, en cuanto a las personas, el Espíritu Santo opera no salvíficamente, pero sí dándoles sabiduría para entender apropiadamente lo que tiene que ver con la revelación general. Y en esto entra, hermanos, historia, filosofía, psicología y demás estudios, sociología, etnografía, que, bueno, eso está dentro también de las ciencias sociales para poder aprender, para poder entender cómo funcionan las cosas. También en el campo médico, porque también da entendimiento sobre el Espíritu Santo que guía a las personas para aprender y entender cómo funciona el cuerpo humano. Nosotros hoy tenemos mucha tecnología, pero ¿cómo fue, verdad? ¿Cómo fue que las primeras personas que se dedicaron a la medicina, cómo fue que pudieron describir el cuerpo humano, eh, conocer las partes, dibujar esas partes? Y eso todo fue obra del Espíritu Santo que les dio esa sabiduría para entender la revelación general, es decir, la creación. Así que tenemos estas dos formas. El Espíritu Santo es el que ayuda tanto en la revelación especial de una manera salvífica y también al ser humano en la revelación general de una manera no salvífica, pero dándole sabiduría, dándole un entendimiento para, eh, para poder discernir, para tener sabiduría respecto a la revelación general. Eso es en el punto 6. Punto 7. ¿Cómo deberíamos manejar los aparentes conflictos entre la revelación general y especial? Aunque eh, nosotros podemos encontrar que la Biblia dice algo y que en el mundo vemos que es diferente. No siempre vamos a encontrar cosas iguales. Es decir, que concuerde tanto en la revelación general como en la revelación especial. Perdón. ¿Qué hacemos en estos casos cuando no concuerda? Cuando parece que hay una dicotomía. Bueno, en primer lugar, tenemos que estar con la firme convicción de que la revelación general y especial nunca se contradicen la una a la otra. Es decir, la ciencia y la Biblia no son enemigas. Acuérdense de esto siempre. La Biblia y la ciencia no son enemigas. Aunque la revelación general y especial nunca están realmente en conflicto, porque ambas provienen de Dios, nuestro entendimiento de ellas ciertamente puede estar en conflicto porque proviene de nosotros. Así que no es que la ciencia y la Biblia estén en contra, sino que nosotros entendemos y vemos una contradicción donde realmente no hay contradicción. Entonces, no es el problema la revelación general y la revelación especial, porque ambas vienen de Dios. El problema somos nosotros, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento y nuestra interpretación de ellas. Tercero, podemos malinterpretar tanto la revelación especial como la general. Así que nuestro entendimiento puede estar equivocado. Voy a englobar esto. Cuando hay conflictos entre la revelación general y especial, ¿qué tengo que pensar o cómo tengo que reaccionar? Primero, no hay conflicto entre ambos. ¿Por qué? Porque ambas revelaciones vienen de Dios. ¿Cuál es el problema? O mi entendimiento, que estoy entendiendo, y mi malentendido crea un conflicto, o mi mala interpretación, ya sea de la revelación general o especial, eso también está creando un conflicto. Eso en el punto 7. Punto 8. ¿Qué significa el decir que las conclusiones teológicas son análogas o binarias? Y aquí simplemente, hermanos, significa que pensamos siempre en lo que sabemos y no sabemos, las conclusiones teológicas, es decir, lo que nosotros concluimos respecto a Dios. Eh, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo
creo que Dios es trino. Yo creo que el Espíritu Santo es el consolador, pero también no sé por qué Dios permite el mal, no sé cuándo regresará Cristo, no sé cómo están aquellos que partieron en la presencia del Señor, cómo están, qué están haciendo ahora. Son cosas, entonces, son cosas que sabemos y no sabemos. Por eso dice, mi conclusión teológica es análoga o binaria. Eh, es sí y no, ¿sí? Yo sé y yo no sé. Esto es lo que podemos decir respecto a las conclusiones teológicas análogas, es decir, hay una relación entre ellas. Yo creo en Jesús, que es el Hijo de Dios. Hay una relación en yo no sé cuándo va a regresar. La relación es que estamos hablando del Hijo de Dios. Pero sí, yo creo que Él es Hijo, pero yo no sé cuándo Él va a volver. Entonces, aunque hay una relación entre los diferentes enunciados, tanto positivos y negativos, eh, hay una diferencia en las respuestas que damos. Uno es sí y otro es no. Entonces, esas dos, binario viene de dos. Entonces, son dos respuestas que tenemos, sé y no sé, sé y no sé. Esas son las conclusiones teológicas que tenemos nosotros. Y luego, como ustedes también estuvieron viendo, están los grados de confianza. Es decir, y puso el ejemplo del interruptor que es prendido, apagado, que sería sé, no sé. Pero están aquellos interruptores donde uno son potenciómetros, es decir, la intensidad miden. Más intenso, menos intenso, y así también respecto a nuestras conclusiones teológicas, hay ciertas cosas en las cuales estamos más seguros y menos seguros de nuestras convicciones teológicas. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar un poco del proceso de deferencia en la exégesis, la comunidad y el vivir cristiano, y por qué este proceso es provechoso. Primero, ¿qué es la deferencia? Ese proceso de deferencia. El proceso de deferencia, hermanos, es el proceso donde el Espíritu Santo nos enseña y convence a través de un proceso de deferencia, un proceso en el que nos sometemos a nosotros mismos, a las influencias de varios instrumentos que usa el Espíritu ordinariamente para enseñarnos. Es decir, que el proceso de deferencia es un proceso, la deferencia es lo que hace el Espíritu Santo para enseñarnos y convencernos. A eso le llamamos nosotros proceso de deferencia. Y nosotros nos sometemos a esto, a la influencia de varios instrumentos que el Espíritu Santo usa ordinariamente. Cuando hablamos de ordinariamente, estamos hablando de cosas que nosotros podemos hacer o son naturales. Respecto a lo que Dios provee, también puede ser extraordinario. Y esto ustedes lo estuvieron viendo. No quiero alargar nomás esta parte, pero ustedes ya estuvieron viendo que Dios puede obrar inclusive sin los medios, encima de los medios y contra los medios para cumplir su voluntad. Pero normalmente, esto es cuando hablamos aquí, no, normalmente este es el proceso por el cual pasamos para que nosotros podamos tener instrucción respecto a las verdades de Dios. Es decir, esta es la forma en la cual nosotros vamos a hacer teología. Normalmente, podemos llamarle normalmente. Y el primer paso para de este proceso es la exégesis. Y la exégesis, hermanos, es aprender habilidades por las cuales nosotros podemos discernir la enseñanza de la Escritura. Y esto es uno de los medios de iluminación más importantes, comunes y efectivos, así como para edificar la confianza. Es decir, que por medio de la exégesis es donde yo voy a ganar confianza y por medio de la exégesis yo voy a conocer, voy a ser iluminado. Es la forma natural, ordinaria, por la cual yo puedo entender más, aprender más y hacer más de la palabra de Dios, ¿sí? Aprender, entender y hacer la palabra de Dios. La exégesis. ¿Y qué es la exégesis? La exégesis, hermanos, es el proceso por el cual
la exégesis es el proceso en el cual se somete a la escritura para poder conocer el verdadero significado. Cuando hablamos, hermanos, de la exégesis, podemos hablar de tres partes, que es la observación, la interpretación y la aplicación. Son los pasos de la exégesis. Yo tengo que observar todos los detalles que tiene un texto bíblico. Y allí incluye el autor, el tiempo, el contexto histórico, el contexto político, social, económico, el contexto moral en ese tiempo. Así también tengo que ver el contexto literario, qué tipo de texto, qué tipo de texto en el sentido de si es una prosa, si es un texto narrativo, un texto profético, un texto poético. Tengo que identificar también si luego la parte léxica, las palabras, los giros idiomáticos que tiene, el significado de algunas palabras difíciles y luego la relación que tiene esa palabra respecto a otros pasajes de la Biblia, ¿sí? Y también lo que tiene que ver dentro de lo que es el plan de redención de Dios y todos esos detalles yo tengo que tener antes, todos esos detalles antes de que yo pueda hacer una interpretación, que es el segundo paso. Y allí yo interpreto, en base a toda esa información que tengo, yo interpreto y luego yo aplico, ¿sí? Esas son las tres partes dentro de la exégesis. Pero así como la exégesis puede ayudarnos a discernir mejor la enseñanza de la escritura, a, a iluminarnos por medio de eh, a iluminarnos en lo que estamos estudiando. También, hermanos, la exégesis puede derivar en una herejía si no tenemos en cuenta los siguientes pasos de este proceso. El segundo lugar, después de hacer mi exégesis, entonces el Espíritu de Dios comúnmente usa la interacción en la comunidad para iluminar nuestras mentes y confirmar nuestras convicciones. Y aquí, aquí también necesitamos la ayuda de la revelación general, especialmente la interacción con otras personas. De hecho, la exégesis directa sin la comunidad es muy peligrosa. El primer paso hacia la herejía es frecuentemente la exégesis. Así que yo puedo hacer exégesis de un texto, puedo investigar, puedo tener todos los datos, puedo hacer una observación, una interpretación, una aplicación, pero yo no puedo dejar de lado lo que digan otras personas. Así también yo no puedo, y cuando hablo de lo que dicen otras personas, pueden ser personas con las cuales yo comparto, con las cuales yo hablo, es decir, otro compañero de seminario, un profesor del seminario, la iglesia, y también no podemos dejar de lado lo que es la historia, es decir, qué es lo que todos los hermanos y todos los maestros a través de la historia de la iglesia han dicho sobre esta situación. Porque hermanos, sobre todo lo que nosotros vayamos a hacer una exégesis o un estudio profundo, hay miles de años de historia en las cuales otros hermanos, otros maestros que Dios dio a la iglesia en otros tiempos han dicho y han escrito sobre eso. ¿Sí? Por eso es importante tener en cuenta lo que dice las personas, los hermanos, pero también lo que dice la historia. Es decir, ¿qué se creía respecto a esto en la patrística, en la iglesia primitiva, en la reforma y más adelante en el siglo XVIII, siglo XIX? ¿Cuál fue la evolución teológica de este tema en la cual yo estoy llegando? ¿Estoy de acuerdo con esto o está totalmente en contra? ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es algo muy importante y tenemos que hacer pasar por esto, ¿sí? Por eso es importante, ustedes se van a dar cuenta de que la mayoría de los teólogos actuales, cuando hablan sobre algo, sobre algún tema, nunca dejan de lado lo que otros teólogos del pasado también dijeron, porque aunque ellos hicieron su exégesis y llegaron a esa conclusión, ellos también mencionan lo que otros han dicho en el pasado. ¿Por qué? Porque es importante, porque es algo que el Señor ha mostrado en otros tiempos y está mostrando aún de la misma manera en este tiempo. ¿Sí? Y lo tercero
El tercer lugar, el vivir cristiano también juega un papel muy importante para darnos seguridad de que estamos siguiendo la dirección del Espíritu. Como las experiencias de éxito y fracaso, las oraciones, la adoración y el servicio a Dios son dimensiones de la revelación general que también son instrumentos que usa ordinariamente el Espíritu para iluminarnos y convencernos de las posiciones teológicas. Así que si queremos nosotros tener provecho dentro de este proceso, no podemos olvidarnos de que tenemos que vivir como cristianos. No solamente tener herramientas exegéticas, porque hay muchas personas que no son cristianas y que pueden hacer exégesis, pero y que no son cristianas, pero tienen conocimiento de lo que antes se dijo. Pero la falta de esta parte del vivir cristiano, de la guía del Espíritu Santo, entonces sí o sí les va a llevar a algún tipo de error. Por eso es importante tener en cuenta las tres cosas: el estudio, la exégesis, la historia, lo que han dicho otros, lo que podemos compartir con otros, es decir, socializar lo que nosotros hemos estudiado. Y por último, el llevar una vida donde se demuestra que somos cristianos. Entonces, esto hace que podamos tener la ayuda del Espíritu Santo y tener mayor eh, iluminación de parte del Espíritu Santo para convencernos de las proposiciones o las posiciones teológicas que tengamos. Son tres partes. Entonces, la exégesis, eh, la, la interacción en comunidad y luego el vivir cristiano. Sí, son tres cosas que nos ayudan dentro de este proceso, dentro de la deferencia, dentro del proceso de la deferencia. El proceso de la deferencia tiene exégesis, comunidad y vivir cristiano como tres partes. Tiene que tener estas tres partes para que sea provechoso. Y por último, ¿cómo podemos asignar niveles propios de seguridad a nuestras diferentes creencias? Bueno, aquí tenemos, hermanos, dos puntos. Primero, ¿cuánta armonía existe entre la exégesis, la comunidad y el vivir cristiano en un asunto en particular? Así nosotros podemos aumentar esa seguridad sobre nuestras creencias teológicas. Mientras más armonía haya entre la exégesis, la comunidad y el vivir cristiano, entonces más seguridad nos va a dar a nosotros de que estamos creyendo, de que nuestra teología es correcta. Pero si no hay un apoyo o no hay armonía en estos puntos, entonces esto lo que va a hacer es restar o disminuir la confianza que tenemos en este asunto en particular. Y también lo segundo es, la segunda pregunta que se puede poner de esta manera: cuando hay una desarmonía significativa, es decir, cuando no hay armonía eh, entre la exégesis, la comunidad o la vida cristiana, la fuerza de una influencia supera significativamente a las otras. Y aquí, cuando el peso de una o dos influencias es fuerte, tendemos a situar esta creencia en un nivel más alto del cono de la seguridad. Pero cuando las influencias de la exégesis, la comunidad y el vivir cristiano no están en armonía y tienen casi el mismo peso, tendemos a ubicar estas creencias en niveles bajos del cono de la certeza. Es decir, que si yo tengo una creencia, una postura teológica, y mientras más esté de acuerdo, ¿sí? Mientras más esté de acuerdo con la exégesis, la comunidad y el vivir cristiano, claro, esto va a tener mayor confianza, pero mientras menos armonía haya entre estas tres partes, entonces esto puedo yo bajar en mi nivel de seguridad, es decir, va a estar en lo más bajo, es donde menos confianza o menos seguridad voy a tener en esta creencia. ¿Por qué? Porque no hay una armonía entre la exégesis, entre la comunidad y también entre la vida cristiana. Esto sería, hermanos, lo que nosotros compartimos hoy. En este momento vamos a pasar a las preguntas para poder después
rendir. Creo que están todos listos para el examen. ¿Hay alguna pregunta en esta lección? ¿Todo claro, hermanos? No hay ninguna pregunta. ¿Algún aporte? ¿Algo que quieran decir un poco sobre esta lección? ¿Algo que les llamó la atención, que les complicó un poco la existencia? ¿Ninguno? Doctor, hay una Bueno, cosa que yo quiero, no entendí muy bien. sí, hermano. Acá en donde hablaba de los conflictos entre la revelación general y la especial, es que los no cristianos, los inconversos, digamos, también tienen la obra del Espíritu Santo para que ellos puedan interpretar, por ejemplo, la medicina, la filosofía. Esa parte es lo que no me quedó muy claro. ¿Cómo actúa el Espíritu en ellos? Eh, ¿Cómo actúa el Espíritu en ellos? En los no creyentes. Sí, Bueno, en la Biblia, y acá te voy a leer lo que está en una parte del libro, dice, en la Biblia la sabiduría dada por Dios es un entendimiento apropiado que se enfoca especialmente en la revelación general. ¿Cómo opera el Espíritu Santo en los que no son salvos? Opera dándoles sabiduría para entender las cosas que tienen que ver con la revelación general. Es decir, que el científico entiende lo que entiende por la obra del Espíritu Santo en su vida. Aunque el científico no sea cristiano, no significa que el Espíritu Santo no le esté guiando para descubrir algo que al final es de beneficio para toda la humanidad. esa es la parte que no me dejó un poquito así, ¿verdad? Yo pensé que el Espíritu Santo es solamente para los cristianos, obra solamente sobre los cristianos. Pero ahora sí me quedó claro, pastor. Sí, y a veces Eh, creemos que el Espíritu Santo obra solamente en los cristianos y que en las demás personas no obra el Espíritu Santo. Si esto fuera así, entonces nosotros asumimos que lo que los cristianos descubren, todo lo bueno que los cristianos descubren, eso es dado por Dios. Pero todo lo bueno que los ateos o los homosexuales, o sea cual sea su condición, descubren, eso no viene de Dios. Es una verdad que no viene de Dios. Entonces ahí nosotros, hermana, le estamos negando a Dios, estamos negando, uno, que el ser humano, aunque sea caído, es imagen y semejanza de Dios. Esto tenemos que recordar siempre. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. sí, Sea cristiano o no sea cristiano, es obra de Dios e imagen y semejanza de Dios. Y como imagen y semejanza de Dios, aunque sea un ser caído, hay rastros, ¿sí? sí, Rastros de Dios en el ser humano, aunque no sea cristiano. Y vemos en ellos compasión, misericordia, así también inteligencia, sabiduría, entendimiento. Pero todo esto es obra del Espíritu Santo. sí. Entonces, en el cristiano, también el Espíritu Santo obra, pero obra para iluminarle, para entender lo que Dios ha hecho por él. Es decir, hay una obra salvífica. Y esto respecto a la revelación especial. Pero el Espíritu Santo obra en el no creyente, no para salvación, pero sí dándole sabiduría, una inteligencia para qué? Para hacer cosas que sean de provecho para él y para el resto de la humanidad. De la humanidad, ya.
Así mismo, hermano. Y es esa sabiduría, esa inteligencia que tienen los científicos, aunque sean ateos, es una gracia de Dios, ¿verdad? Es la gracia común que le alcanza a todos. La gracia común es la obra del Espíritu Santo que alcanza a todos los seres humanos. Y la gracia especial es la obra del Espíritu Santo para la salvación. La salvación. Ya. Por lo tanto, el Espíritu Santo opera en este mundo, sigue creando y sigue ayudando a los seres humanos a hacer cosas buenas, ¿sí? Perfecto. Sí. Entonces, hermana, todo lo hace el Espíritu Santo. Y Calvino decía una verdad, dice, toda verdad es verdad de Dios. Toda verdad es verdad de Dios. Así que si un ateo dice una verdad, esa verdad es de Dios, aunque salga de labios de un ateo. Porque uno solo es la verdad, que es Cristo. Y la verdad tiene que ver con la Biblia, pero también la verdad tiene que ver con la física, con la química, con la biología. Hay verdades en cada una de esas áreas. Por ejemplo, una verdad que no está en la Biblia es que a 100 grados centígrados el agua hierve. Pierdes. ¿Verdad? Y esa es una verdad, y es una verdad de Dios que Dios estableció en la revelación general. Y ahí nos damos cuenta cómo Dios ordenó de tal manera que sea cual sea el lugar, si es agua y se calienta, cuando llegue a 100 grados, va a hervir, ¿verdad? Porque Dios puso esa regla y se cumple. La creación siempre es más obediente que nosotros. Perfecto. Gracias, pastor. Me quedó claro. Amén, amén, hermana. Gracias por preguntar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Creo que allí entonces, si no hay nadie más, voy a compartir ahora el formulario ahí en el chat. Les voy a pasar el link y aquellos que no puedan acceder allí, me escriben al privado y yo les envío en su WhatsApp. ¿Sí? Aquí está nuestro formulario del examen. 11 puntitos. Adelante, hermanos, pueden empezar su examen. Aquel que quiera desconectarse, puede desconectarse. Aquel que no entiende algo, me puede consultar aquí al Zoom. Y si no recibió, me envía un mensaje al WhatsApp y yo le envío allí entonces nuevamente. ¿Puedo enviar otra vez, pastor, ahí para que se vea aquí? Te voy a pasar a tu privado, hermano. Dale. Sí, ahí te puedo pasar. Ahí ya te pasé, hermano Raúl. Si hay alguna pregunta, aquí estoy, hermanos, cualquier cosita. Pastor, a mi privado me podés pasar porque no sé por qué no puedo entrar acá. Ok, ahí te paso, hermana. Ahí te envío, hermano. Gracias, pastor. Ya recibí. Ok.